quiero que traten de hacer es esto. Esta charla vamos a tratar de hacerla interactiva. Aquí hay dos posibilidades de tener Wi-Fi en los celulares de ustedes, o lo pueden hacer también teniendo datos. Hay un Wi-Fi gratuito y hay un Wi-Fi también con clave, que es este. Vayan por favor y lo colocan. Abren el navegador web que tengan, ya sea en una tableta, en un celular, y se van ya sea al Chrome, al Safari, al cualquiera que ustedes tengan, si es con Android o con Apple, y vayan a esta dirección web. Arriba, en la dirección web, la colocan esta, ¿de acuerdo? Lo que vamos a tratar de hacer es orientarnos nosotros y tratar de llegar a tomar algunas pautas de cómo estamos respondiendo nosotros respecto al tema que vamos a tratar, que es el abordaje global del feto que tiene un peso fetal estimado por debajo del percentil 10. Entonces, espero que funcione y que tengamos nosotros pues esta encuesta que la vamos a hacer virtual y directa con ustedes, a ver cómo nos funciona. Les va a salir algo similar a lo que ustedes están viendo aquí en su teléfono o en su computador, como lo quieran tener, ¿de acuerdo? Aquí les regreso si quieren de nuevo volver a tomar esta dirección. Bueno, entonces empezamos por aquí. ¿Qué pasa entonces cuando va una mamá al control prenatal? Lo que primero ella piensa es, bueno, ¿y mi bebé cómo está? Y siempre le interesa saber, por supuesto, cómo está la parte anatómica, y aparte de la anatomía, es siempre una pregunta ineludible, el crecimiento cómo va, y siempre preguntan a un bebé de 30 semanas, le dicen a uno, ¿y cuánto mide? ¿Cuánto mide? Es imposible, señora, pero lo que sí puedo hacer es ayudarle a decir cuál es el peso, y de acuerdo al peso vamos a categorizar nosotros cómo va el crecimiento de su bebé. Entonces, de esta manera es como lo vamos a empezar a abordar. Entonces, ¿cómo va el crecimiento? Eso es lo que vamos a tratar de abordar. Sabemos nosotros que podemos tomarlo de acuerdo a algunas curvas, que vamos a hablar también de curvas, y de acuerdo a si se encuentra dentro de algunos márgenes, algunos que son estas líneas que son arbitrarias y que hemos logrado llegar a definir. Con esas líneas podemos nosotros llegar a ubicar si el bebé se encuentra dentro del rango normal del peso fetal estimado, o si se encuentra por debajo o por arriba de lo que estaríamos nosotros esperando para la edad gestacional. Entonces, no es lo mismo que le digan a uno, mi niño de 10 años, ¿cómo está de peso? Sí, señora, dígame el peso. Usted lo sabe, entonces tiene una edad del niño y cuál es el peso. Para el feto es exactamente igual, tenemos que conocer la edad gestacional para poder saber cómo se está comportando el peso en ese niño. Entonces, esta es la pregunta. Pongamos este ejemplo, una señora gesta 1, 41 años, sin fecha de última regla porque no la recuerda. Así de sencillo, pero se ha hecho todas las ecografías y tiene un control prenatal adecuado. Aquí viene entonces la primera pregunta, y esto es lo que quiero que respondan ustedes. Ahora no va a salir. Bueno, esto es lo que puede ocurrir en cualquier presentación, ¿no? ¿A usted le sale algo allí ¿no? Bueno. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer entonces cuando tenemos nosotros esa situación? Lo que primero tengo que tratar de identificar es cómo está la edad gestacional, cuál es la real edad gestacional que tiene ese bebé en ese momento. Para saber nosotros cuál es la real edad gestacional, entonces lo que tengo que tomar en cuenta es esto, que es muchas veces que las señoras no saben cuál es la edad gestacional, se les olvidó la fecha probable de parto que les dieron en una primera ecografía, pero seguro que en la cartera, si ustedes van y le buscan, ¿qué no encuentran en la cartera de una mamá? Encuentran de todo. Entonces, si encuentran de todo, estoy seguro que se encuentran una imagen muy similar a esta, y que en esa imagen van a tener una medición del CRL y les va a decir la edad gestacional. De esa manera, con un CRL, con una edad gestacional y con una fecha, ustedes van a poder llegar a definir cuál es la real edad gestacional del bebé. ¿Por qué hablamos nosotros que el CRL es mejor? Bueno, porque definitivamente es la herramienta que se utiliza en todas partes del mundo para llegar a tratar de definir esto. Una vez que tienen ustedes ese CRL y saben la fecha en la cual se hizo, pueden ir a diferentes calculadoras. Esta es una calculadora de la Fundación de Medicina Fetal en Barcelona, en la cual ustedes colocan cuánto mide el CRL, la fecha de la ecografía, y de acuerdo a eso les va a decir que para determinado momento la paciente tenía 28 semanas y 4 días, por ejemplo, que ese era el caso. Bueno, entonces, ¿por qué es más importante la longitud cefalocauda que la fecha de última regla? Porque si ustedes analizan esta información, aquí hay una recopilación de datos de una cantidad de estudios que ustedes los ven acá abajo mencionados.
¿Qué lograron recolectar con todo esto? Aproximadamente 10.000 pacientes. De esas 10.000 pacientes se dieron la tarea de que fueran pacientes que tuvieran una fecha de última regla totalmente confiable, ¿de acuerdo? Y que además de eso, la paciente tuviera una ecografía de primer trimestre en el cual le hubieran medido de una manera adecuada la longitud cefalocauda. Una vez tuvieran esos datos, fueron aproximadamente 10.000 pacientes, se las entregaron las pacientes a los pediatras y las pediatras excluyeron una cantidad de casos porque solamente tomaron en cuenta aquellos casos que habían nacido exactamente a los 280 días o las 40 semanas de gestación, ya sea que se hubieran basado por Capurro o por Valar en esto. Cuando toman este punto así de central, lo que se van después es analizar cómo estaban los rangos para el CRL y para la fecha última regla. Si ustedes se dan cuenta, es mucho más cercano, apunta mucho mejor a la edad gestacional, la longitud cefalocauda que la fecha última regla, ¿vale? Ahora, si tenemos una diferencia o no tenemos diferencia, pues igual entonces confiaríamos en una fecha última regla, pero realmente quien más se acerca a la real edad gestacional siempre será la longitud cefalocauda. Entonces dataremos siempre por ecografía y cuando hablemos de datar estaremos hablando de cuál es la real edad gestacional de un bebé. Si tenemos entonces menos de 14 semanas estaremos hablando por CRL, entre 14 y 24 semanas o cuando tengamos un CRL superior a 84 milímetros, vamos a tomar el diámetro biparietal siempre y cuando sea menor de 70 milímetros y por arriba de un DBP de 70 milímetros podríamos tomar el perímetro cefálico, ¿de acuerdo? Lo que nunca vamos a tomar es el perímetro abdominal para datar una gestación. Aquí lastimosamente, bueno, vamos a ver, aquí parece que sí va a arrancar esta. Entonces, una vez hemos medido a esta señora, ahora sí quiero que vayan a su celular, les aparece a esto, entonces que voten. Sabemos nosotros entonces que ya tenemos una edad gestacional y que lo hemos calculado. Cuando hemos calculado y la señora quiere saber cómo va el crecimiento del bebé, entonces, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Le vamos a tomar la altura uterina? Sería la primera respuesta. ¿O tomamos la altura uterina y adicionalmente tomamos una ecografía? Aquí ya empezaron a votar algunos. ¿Tomamos una ecografía Doppler? ¿O iniciamos un estudio para feto pequeño para la edad gestacional? Entonces, esto es lo que quisiéramos nosotros tener en cuenta. Bueno, muy bien, vamos a ver si estas personas, aquí vamos votando más. ¿Qué es lo que pretenderíamos nosotros tomar en cuenta? Bueno, entonces fíjense que esto varía y este es el comportamiento que siempre se tiene uno en una audiencia. ¿Por qué razón? Porque siempre hay variedad de criterios y esto es lo más importante. Si no existiera variedad de criterios estaríamos enfrascados o en una falsedad que aceptamos todos o en una verdad que nadie va a conocer, ¿de acuerdo? Entonces, estos son resultados muy similares. Vamos a ver qué es lo correcto. Aquí vamos metiendo más datos. Bueno, el 75, más de 7 de cada 10 consideran que hay que tomar la altura uterina y que posteriormente hay que tomar una ecografía. Pues tienen razón, ¿eh? Entonces, ¿por qué razón? Porque la altura uterina por sí sola tiene una tasa de detección para alteraciones del crecimiento que es bastante baja, de un 42%, ¿de acuerdo? Mientras que la ecografía de rutina de tercer trimestre por sí sola alcanzaría más o menos una tasa de detección de alrededor del 50%. Pero cuando combinamos las dos, es decir, combinamos la altura uterina y además de eso realizamos una ecografía, muy probablemente vayamos a tener tasas de detección que se acercan a un 80-85%. Entonces, esa era la pregunta a contestar. Tomamos la altura uterina, pero también realizamos una ecografía. ¿Por qué? Porque potenciamos el valor que vamos a tener en la tasa de detección, que es la sensibilidad de los dos elementos. Ahora, después de la ecografía, que ya tenemos entonces un peso fetal estimado, vamos a estimar, tenemos unas mediciones, perímetro abdominal, longitud del fémur, diámetro biparietal, perímetro craneal. ¿Qué vamos a hacer? Estimamos un peso fetal o clasificamos ya directamente al feto como una restricción de crecimiento simétrico o asimétrico o valoramos el crecimiento solamente con el perímetro abdominal. Muy bien, entonces por aquí vamos. La mayoría piensa que lo correcto es estimar un peso fetal estimado, ¿de acuerdo? Creo que por aquí estamos en el orden de la respuesta correcta. ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros definitivamente necesitamos es analizar cuál es el comportamiento del crecimiento y les dije al comienzo, el peso fetal estimado es lo que mejor me va a acompañar a mí
la decisión de definir si el bebé está creciendo bien o no está creciendo bien. Entonces, esta es la respuesta correcta, más o menos 9 de cada 10. Los que están respondiendo ahorita ya tienen una ventaja sobre los que respondieron anterior. No sirve para nada me sirve a mí decir que el crecimiento sea simétrico o asimétrico desde el punto de vista fisiopatológico y desde el punto de vista del resultado perinatal. Hoy en día consideramos que esta diferenciación entre simétrico o asimétrico en la etapa prenatal no nos sirve de absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces, esto no es un punto que tengamos a considerar. Entonces, lo que vamos a hacer es estimar el peso fetal estimado. ¿Cómo lo hacemos? Casi siempre lo hacemos tomando, y digo casi siempre porque lo hacemos muchos de la misma manera, tomando 2 parámetros craneales, un perímetro abdominal y un perímetro de huesos tubulares, que siempre o casi siempre lo tomamos en el fémur, ¿de acuerdo? Cuando tomamos esos 4 parámetros, entonces lo que vamos a hacer nosotros es tratar de llegar mediante un algoritmo a definir el peso fetal estimado. El peso fetal estimado es mucho más consistente para definir crecimiento que cualquier otro tipo de parámetro que nosotros vayamos a tomar en cuenta, ¿vale? Y sobre todo cuando tengamos poblaciones de alto riesgo, en la cual tenemos una mejor asociación con la posibilidad de llegar a tener una restricción de crecimiento intrauterino. Una vez tenemos entonces ese peso fetal estimado, ¿lo colocamos dentro de las curvas o qué vamos a hacer? Muy bien, pues aquí tenemos los 4 parámetros. Con estos 4 parámetros definimos nosotros entonces el peso fetal estimado, y una vez estamos allí, entonces vamos a otra pregunta. Una vez determinado el peso fetal estimado, comparamos ese peso fetal con las curvas del ecógrafo. Siempre se han dado cuenta que ahí en el ecógrafo les dice, esto es Hadlock, nombres raros, Lee, Weinstein, etcétera. Cualquier nombre de estos, lo vamos a comparar con esas curvas del ecógrafo que están puestas por quien diseñó el ecógrafo o por quien lo construyó, o comparamos ese peso fetal con curvas neonatales. ¿Será lo mismo comparar lo que ocurre dentro del útero con lo que ocurre al nacer? ¿Lo compararíamos con las curvas neonatales? ¿O lo comparamos con curvas fetales, es decir, con lo que está realmente ocurriendo in útero? ¿O lo comparamos con los valores de referencia del señor Hadlock? Bueno, pues bien, aquí estamos parejos, estamos entre estos dos. Bueno, esto es muy bueno que sea de esta manera, porque realmente realmente las 2 primeras están completamente equivocadas. No compararíamos con unas curvas directamente del ecógrafo. Con curvas neonatales es imposible que nos comparemos. Les hago la pregunta, ¿es normal que nazca un niño a las 20 semanas? No. ¿Y cómo se construyen las curvas de peso neonatal? Con bebés que nacen desde las 20 semanas hasta la semana 40. ¿Es normal que nazca un niño a las 34 semanas? Tampoco, es pretérmino. Entonces resulta que las curvas neonatales están realizadas de esa manera, y resulta que los neonatos pretérminos, una tercera parte de ellos son bebés que tienen bajo peso al nacer. Entonces no podríamos nosotros estar construyendo curvas neonatales y basarnos nosotros en esos valores para analizar lo que está ocurriendo dentro del útero. Lo correcto es comparar con curvas fetales, y esas curvas fetales ya, si vamos a tomar el patrón de referencia de Hadlock, que es una cosa, pero el señor Hadlock resulta que es un señor que recibamos nosotros, o la señora Hadlock viene a consulta con ustedes, la señora López, la señora Muñoz, la señora Mejía. Esos son nombres mucho más conocidos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sería lo correcto? Compararnos con curvas, ojalá locales. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque fíjense ustedes que cuando hablamos de comportamientos de población, tenemos que tener en cuenta muchísimas cosas. Si yo tomo estos que son los parámetros neonatales, estas líneas que están viendo ustedes aquí, esto es en España. En España llegó un señor que se llamaba Santa María y construyó unas curvas en 1970, aproximadamente 68 al 70, y estos eran los valores de referencia para edades gestacionales entre 31 y 37, todos son pretérminos. Esto llegaba aquí hasta las semanas 36 con 6 días, y resulta que cuando analizaron en el 2006 cuál era la población de pacientes que quedaba por debajo de ese percentil 10, tan solo detectaba unos pocos, no detectaba el 10% de la población, que era lo que estaba diciendo que este es el percentil 10, ¿de acuerdo? Entonces construyeron curvas ya para ese tipo de población, y ahora sí, definían muchísimo mejor lo que era la población existente en ese momento en España. ¿Qué quiere decir esto? Que las curvas neonatales no nos sirven definitivamente a nosotros para comparar lo que está ocurriendo en la vida intrauterina. ¿Por qué razón? Porque aproximadamente una tercera parte de todos los neonatos son bebés que tienen bajo peso al nacer, y hacia dónde nos van a jalar las curvas, hacia abajo,
y nos van a impedir que tengamos un diagnóstico correcto de los bebés que van a tener un bajo peso. Por esa razón utilizaríamos nosotros entonces curvas fetales. Bueno, peso fetal estimado y el neonatal no es el mismo y aproximadamente una tercera parte de todos los prematuros van a ser pequeños. Los invito a lo que decía el doctor Saulo Molina. Esta es una investigación que nos costó mucho sudor, ¿o no, Saulo? Le trabajamos muchísimo y fue la recolección de aproximadamente unos 3.500 datos. Con esto se construyeron estos valores de referencia. Fíjense que es una curva muy bonita, muy bien hecha, ¿de acuerdo? En la cual se tomaban los valores para la población colombiana entre 18 semanas y 42, ¿vale? Y se tienen todos los valores de referencia para el peso fetal estimado y para cualquier tipo de variable biométrica que ustedes tengan en el feto. Y es muy importante porque con esto que tuvimos del Zika nos decían, bueno, ¿y cuál es el percentil 1? Porque por debajo del percentil 1 es que uno dice que hay microcefalia en el perímetro craneal. ¿Tienen ustedes en Colombia el percentil 1? Sí, lo tenemos y para todas las edades gestacionales. Podríamos llegar también a definirlo, en ese caso si de alguna manera lo necesitaran. Entonces, ¿esto de dónde lo descargan? Ustedes entran a la página de la Federación Colombiana de Perinatología, vienen aquí a guías y suplemento, y en suplemento ustedes van a encontrar esto, lo descargan, es totalmente gratuito y ahí van a encontrar esa información. Ahora, después de esto entonces, se saltó. Bueno, ¿cuál punto de corte va a definir entonces que un feto es realmente un pequeño para la edad gestacional? Es decir, ¿cuándo voy yo a decirle a una mamá con los resultados que ya tengo? Les recuerdo, me supe ya muy bien cuál era la edad gestacional, le medí la altura uterina, pero también le hice una ecografía. De todos los parámetros que tomé, me quedé con 4, con los cuales saqué el peso fetal estimado. Ahora comparé esa curva, ese dato, con una curva de peso, ojalá de pacientes colombianas. Y de acuerdo a eso, ¿cómo voy a definir cuándo realmente es un bebé que está con bajo peso? Cuando tenga el peso por debajo de 2 desviaciones estándar, que corresponde al percentil 2.7, o cuando esté por debajo del percentil 10, o cuando esté con el percentil 3 del perímetro abdominal, o cuando esté 4 semanas por debajo del promedio para la edad gestacional. Bueno, aquí vamos trabajando. Afortunadamente creo que la mayoría están de acuerdo en este caso y es el percentil 10 el que nos va a definir el peso, el pequeño para la edad gestacional. ¿Y por qué tomamos en cuenta el percentil 10? Se los voy a mostrar a continuación. Resulta que cuando tomamos nosotros una población en la cual existen todos estos nacimientos, de todos estos bebés que están entre 175 días y 300 días, los puntos rojos son aquellos bebés que en Barcelona teníamos con un Apgar a los 5 minutos menor de 7, lo cual es un resultado perinatal adverso muy fuerte. Y si tomamos en cuenta cómo estaban los pesos, tendría que decirles que 2 desviaciones estándar, lo cual corresponde al percentil 2.7, lograba detectarme tan solo 9 de esos 27 bebés con un resultado perinatal adverso. El percentil 5, lo cual equivale a menos 1,645 desviaciones estándar, me detectaba 16 de esos 27 puntos rojos y el percentil 10 me detecta 19 de 27. ¿Por qué no seguimos subiendo? Porque si dobláramos al percentil 20, me lograría conseguir más o menos unos 4 o 5 más, pero doblando los esfuerzos económicos humanos y que no es factible que podamos llegar a tenerlo de esa misma manera. Entonces, por esa razón es que se toma el percentil 10 porque es el más eficaz para definir cuándo el bebé es de bajo peso, ¿de acuerdo? Entonces, aquel bebé que tiene ya el peso por debajo del percentil 10, ¿cuál es la causa? Esto es lo que teníamos nosotros hace unos cuantos años, y les digo hace unos cuantos años y se los traigo de esa manera, porque decíamos nosotros que aproximadamente el 5% era lo que llamábamos pequeños para la edad gestacional anormales. Anormales entendiendo que eran aquellos bebés que tenían alguna malformación o alguna infección o algún tóxico que consumía la mamá que les generaba que no alcanzaran el potencial de crecimiento. Y más o menos hacia acá tendríamos un 30% de aquellos bebés que se consideraban con restricción de crecimiento intrauterino de origen placentario y el resto eran pequeños constitucionales. Pues esto ha cambiado. Bueno, y les digo por qué ha cambiado, porque hemos evolucionado en los conceptos que manejamos. Entonces, ¿qué hacemos con aquel bebé que tiene un peso fetal estimado por debajo del percentil 10? Tenemos que descartar que hay malformación, infección o cromosomopatía. Si hay alguna de estas, es un pequeño para la gestacional anormal. ¿Qué tenemos que hacerle? Una ecografía anatómica, ¿de acuerdo? Evaluar serologías para infección, sobre todo para infección, enfoquémonos. Si es para pequeño para la gestacional, en cito megalovirus, ¿de acuerdo?
tóxicos en orina, evaluar para anticuerpos antifosfolípidos, lupus eritematoso, evaluar la posibilidad de un cariotipo en aquellos casos. Y como vamos a hablar de enfermedad placentaria, que es restricción de crecimiento intrauterino y preeclampsia, entonces tendríamos que tomar en cuenta que es necesario que empecemos a hablar de que le tomemos la presión a esa mamá, le evaluemos todas las pruebas de funcionamiento hepático y renal para definir entonces cómo está el comportamiento en ese aspecto de la mamita. Bueno, entonces nos quedaremos con algunos defectos primarios y algunas causas extrínsecas que me van a definir la restricción anormal. Aquella con insuficiencia placentaria será el que tenga el Doppler anormal, será el feto con restricción de crecimiento intrauterino, y cuando hemos descartado todo esto me quedo con el diagnóstico de pequeño constitucional, ¿de acuerdo? Entonces, cuando es temprano o tardío, se ha definido que para temprano o tardío casi siempre se ha adoptado que fueran las 34 semanas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué las 34 semanas? Bueno, porque era un punto arbitrario, porque así se decía y porque así tenía que ser. Eso era lo que mencionaban. Realmente hoy en día estamos peleando si son las 34 o si son las 32 y cada vez estamos mucho más propensos a decir que definitivamente el punto para considerar temprano son las 32 semanas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre el precoz y el tardío? El precoz fácilmente lo voy a diagnosticar. ¿Por qué razón? Porque es una mamá que llega con una barriga muy pequeñita. Si la barriga es pequeñita, de una vez voy a correr a hacerle una ecografía. ¿Y la ecografía qué me va a decir? Que el bebé tiene un bajo peso. Ese es fácil de diagnosticar. Tiene un grado de insuficiencia placentaria lo suficientemente alto como para que desde etapas tempranas el bebé haya venido con una anoxa, y eso ha llegado a definir que el peso sea muy bajo. Tiene entonces por ende una hipoxia muy franca y genera mecanismos de adaptación cardiovascular que más o menos se han descrito 7 diferentes tipos de mecanismos adaptativos del feto. Tiene una tolerancia a la hipoxia muy alta, alta mortalidad y morbilidad. ¿Qué pasa con el tardío? El tardío, el problema es el diagnóstico. El bebé venía creciendo bien, pero de repente y súbitamente en la etapa final del embarazo se nos queda en el peso. El grado de insuficiencia placentario es bajo. Al ser un grado de insuficiencia placentario bajo, el grado de hipoxia tampoco es franco y el bebé no desarrolla mecanismos de adaptación cardiovascular como se han descrito para el feto con restricción temprana. Tiene una baja tolerancia a la hipoxia, una baja mortalidad, pero una alta morbilidad, y es un gran problema de impacto de salud pública. Es que tenemos que cambiar el concepto de 32 semanas y por qué cambiamos ese porcentaje en el cual les decía que la restricción del crecimiento intrauterino tan solo era el 30% o 25% y que ahora es más. Fíjense ustedes en esta gráfica, son todos bebés con bajo peso. ¿En qué punto se está disparando la restricción de crecimiento intrauterino o estos números? Alrededor de la semana 30. ¿De acuerdo? Y fíjense lo que está ocurriendo. Todo esto, la parte clara, son los bebés que se definían como bebés con restricción como pequeños para la gestacional, y los datos oscuros eran de los bebés con restricción de crecimiento intrauterino. ¿Cómo se definía restricción de crecimiento intrauterino hasta hace unos años? Peso fetal estimado por debajo del percentil 10 y una arteria umbilical anormal. ¿Estamos en lo correcto o no? ¿Era así? De esa manera era. Entonces, ¿qué encontrábamos nosotros? Pues que la tasa de restringidos era muy poquita, pero resulta que los médicos que se dedicaron a investigar todo esto se dieron cuenta que muchas veces esos bebés con peso fetal estimado por debajo del percentil 10 podían tener la umbilical normal, pero tener otras arterias alteradas. Entonces, resulta que los bebés, que ahí se empezó a cambiar el paradigma de cuándo se definía y cómo se definía restricción de crecimiento intrauterino. Resulta que los tempranos tienen una mayor mortalidad, una mayor asociación con preeclampsia y una mayor asociación con resultado perinatal adverso. ¿De acuerdo? ¿Y cómo diferenciamos la restricción del pequeño para la gestacional constitucional? Pues un mayor riesgo perinatal, mayor alteración hemodinámica, o mejor dicho, alteración hemodinámica real en el restringido, una adaptación a malnutrición y a la hipoxia, bueno, y algunos hallazgos histopatológicos, por supuesto, a nivel de la placenta. Reconocemos el verdadero restricción, fíjense, esto es lo que les decía. Esta era la forma como se definía la restricción, solamente con las umbilicales anormales, y esta era la proporción de fetos realmente que teníamos como diagnosticados con restricción de crecimiento intrauterino. Pero si colocamos cualquier alteración Doppler como un dato que me identifique el feto con restricción del crecimiento intrauterino, fíjense cómo cambia las circunstancias. Hoy en día esto es lo que tenemos y se cambió completamente esa balanza que existía entre la restricción y el pequeño para la gestacional. Hoy en día entonces consideramos
que si un bebé tiene alteración en el ratio cerebroplacentario, alteración en el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media, alteración en el índice de pulsatilidad promedio de las arterias uterinas o alteración a nivel de la arteria umbilical, lo deberíamos catalogar como un feto con restricción de crecimiento intrauterino. Y de esta manera le voy a dar un mejor pronóstico al bebé. ¿Por qué razón? Porque lo califico en un estadio peor de la enfermedad. ¿Y cómo vigilo? ¿A quién vigilo más? ¿Al que está peor o al que está mejor? Al que está peor. Entonces, de esa manera lo vigilo más y tengo mejores posibilidades de ofrecerle sobrevida a ese bebé, ¿de acuerdo? Fíjense la diferencia entre los dos. Entonces, por esa razón es que tomamos en cuenta el ratio cerebroplacentario, la arteria cerebral media, la arteria uterina y algún otro criterio como el peso fetal estimado por debajo del percentil 3. Entonces, de esta manera llegamos a diferenciar entonces ya lo que son feto realmente pequeño gestacional, que es aquel que no tenga ningún componente de alteración a nivel de la ecografía Doppler, pero que el peso fetal estimado sí se encuentre por debajo del percentil 10. Mientras que el feto con restricción va a tener peso fetal estimado por debajo del percentil 10 con cualquier alteración a nivel de la ecografía Doppler. Pues eso era el mensaje que les quería traer. Les agradezco mucho su atención.